este mes vamos a seguir trabajando los valores de la laboriosidad y de la cooperación. Y aquellos que se están conectando conmigo esta mañana, recién, déjame decirte que nosotros trabajamos con valores. Y aquí hay dos valores que queremos hacerte recordar, la laboriosidad y la cooperación. Así que no olvides los valores como un complemento de la educación para nosotros. Muy bien, chicos, entonces estamos en el curso de razonamiento verbal. Hoy día vamos a trabajar un tema muy importante, un tema que nos va a ayudar muchísimo en nuestro desenvolvimiento académico. Como yo siempre digo, el curso de razonamiento verbal nos va a llevar a explotar, a usar con mucha sabiduría las capacidades que Dios nos ha dado. La capacidad de relacionar, de inferir, de poder discriminar, la capacidad de poder responder, analizar, observar, todas esas capacidades que semana tras semana hemos estado trabajando de alguna otra manera. Así que yo te animo, te desafío a de que esta clase, como todas las clases de cada semana, sigamos trabajando y sigamos usando las capacidades que tenemos. Y para eso quiero enseñarte esta imagen que ves en la pantalla. Una imagen interesante, ¿verdad? Yo sé que tú estás ahorita en una situación académica. Espero de que todos estemos bien sentados, estemos con nuestros cuadernos, con nuestros apuntes, porque queremos participar juntos. Y si hay algún padre de familia o alguien que te acompañe en esta sesión, pues bien, comparte los conocimientos. Así es que yo te voy a dar unos segundos allí donde tú estás para que tú puedas analizar esta imagen y qué es lo que tú observas en su conjunto. ¿Qué ideas te puede transmitir esta imagen? A ver, vamos a dejar unos segundos para que tú puedas analizar esta imagen y allí donde tú estás puedas compartir con el otro y puedas entender qué es lo que se refleja en esta imagen. ¿Ok? ¿Qué es lo que expresa esta imagen? ¿Qué es lo que nos puede llamar la atención de esta imagen? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a nosotros a entender esta imagen? ¿Ok? Vamos a ver qué ideas tenemos. Vemos ahí unos cuadros, unas figuras, unas flechas. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando vemos un cuadro así? Tal vez tú me dirás, profesor, parece que se trata de un organizador vacío. ¿Ok? Puede tratarse de un organizador vacío. Muy bien. ¿Qué otra idea se te puede venir a la mente? Tú me puedes decir, profesor, se trata sobre el trabajo de un organizador. Se trata sobre lo que significa enlazar conceptos. Pues bien, claro que sí, puede significar eso. ¿Qué otras ideas se nos viene a la mente cuando trabajamos de esta forma? Ok, tú me dirás, profesor, está así para poder complementar un texto que se puede analizar. Infinidad de ideas se nos viene a la mente cuando queremos trabajar a través de este gráfico, ¿no es cierto? A veces queremos trabajar de alguna manera u otra los gráficos y queremos usar a través de las figuras geométricas. Y nosotros cada semana hemos estado trabajando los organizadores visuales, hemos estado trabajando varios aspectos importantes de cómo sintetizar, relacionar nuestra información. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante a través de esta imagen. Vamos a ver un organizador muy importante porque creo que es uno de los diagramas que nos puede ayudar muchísimo en el proceso de nuestro trabajo educativo. Y se trata del diagrama de flujo. ¿Ok? El tema del día de hoy, entonces, que queremos compartir en base a lo que tú y yo hemos observado en la imagen anterior, es el diagrama de flujo. Y miren, allí tenemos quizás un ejemplo ya de diagrama de flujo, ¿verdad? Ya a través de esta imagen, tú puedes ver ciertas características, ¿no es cierto? Ya tú puedes ver ciertos rasgos importantes de lo que significa un diagrama de flujo. Y déjame decirte que el diagrama de flujo es uno de los más usados dentro de las grandes compañías de empresas, cuando se quiere organizar al liderazgo o cuando se quiere relacionar ciertos aspectos del trabajo. En el campo educativo también el diagrama de flujo nos va a ayudar muchísimo en poder organizar procesos. Ahora, un diagrama de flujo es una representación gráfica. Tenemos que partir por ese concepto.
es una representación gráfica. Como representación gráfica y como toda representación gráfica, se trata de un dibujo. Ahora, es un dibujo que representa un proceso. ¿Qué es un proceso? Es una serie de cosas, por ejemplo, zapatos, sandalias, puede ser calcetines, es una serie de cosas. O por ejemplo, cuando tú lees un manual de cocina, tienes paso, ¿no es cierto? Tienes un proceso. Bueno, el diagrama de flujo sirve para eso, para representar gráficamente un proceso importante dentro de lo que significa básicamente el trabajo neto de una información. Ahora, se trata de representar los pasos. Quiero que subrayes ahí, por favor. Se trata de representar los pasos que sigue un proceso. Ahora, no es nada fácil, porque para eso tenemos que leer, para eso tenemos que relacionar, tenemos que interiorizar, tenemos que analizar básicamente una información, ¿ok? Entonces, como volvemos a explicar, se trata de representar los pasos que sigue un proceso desde que se inicia hasta que se termina, ¿ok? Quiero que tomes en cuenta esa información. Son pasos, se representa en su inicio hasta el final. Y para ello se utiliza una serie de elementos visuales. ¿Cuáles son los elementos visuales? Llamamos símbolos, algo que lo vamos a presentar en breve. Ahora, esos elementos visuales nos van a ayudar a dibujar cada paso que sigue un proceso. Entonces, ahí tenemos el significado, la semántica de lo que quiere decir un diagrama de flujo. Ahora, ¿para qué nos sirve un diagrama de flujo? ¿Cuál es el propósito, el objetivo de un diagrama de flujo? Bueno, obviamente tiene ciertas características importantes el diagrama de flujo. Un diagrama de flujo ayudará a visualizar, en primer lugar. Todo organizador visual, en realidad, chicos, es para visualizar. Y esa visualización tiene que ver con un trabajo. Tiene que ver básicamente con lo que nosotros creemos que las personas necesitan escuchar o que lo que las personas necesitan aprender. Ahora, este diagrama de flujo se puede trabajar presencialmente o virtualmente. Lamentablemente, quizás en el aspecto neto de la interacción presencial no lo vamos a tener por ahora, pero a través de un lenguaje visual, online, virtual, ayudará muchísimo en el trabajo importante. Por eso el diagrama de flujo sirve para eso, sirve básicamente para poder representar un aspecto visual de algo. ¿Ok? Va a ayudar a visualizar y mejorar estos procesos de trabajo. Y definitivamente, porque a veces nosotros estamos acostumbrados a leer y a leer. Y esos procesos implican básicamente el hecho de que a veces nos aturde leer mucho o presentar una información a alguien nos aturde muchísimo. Para eso sirve el diagrama de flujo, para mejorar estos procesos de trabajo. ¿Ok? Las organizaciones, entre más grandes, más complejos, serán sus procesos y es aquí donde un diagrama representa una ayuda importante al reflejar visiblemente, visualmente, un resumen de una cantidad importante de pasos. La idea de este diagrama de flujo tiene que ver con la síntesis, con el desarrollo de cada uno de los procesos. Hoy vamos a ver a continuación un proceso importante de lo que implica un trabajo de un diagrama de flujo. Como yo dije al inicio, el diagrama de flujo trabaja mucho el aspecto organizacional de empresas que necesitan un orden en sus esquemas. Miren allí los símbolos, porque para usar el diagrama de flujo tenemos que usar símbolos. Por ejemplo, tenemos el símbolo de inicio y final. Ahí tenemos esta figura ovalada que representa el inicio y final de un proceso. Entonces, cuando tú quieras hacer un diagrama de flujo, usa estos símbolos. Básicamente, estos símbolos van a ayudar a poder entender el inicio y el final. Tiene un identikit. Entonces, ya sabes cuál es el símbolo que debes usar, porque la idea es que tú redactes un diagrama de flujo. Entonces, tú ya sabes cuál es lo que tienes que hacer en base a el símbolo que debes usar. En segundo lugar, tenemos una línea
de flujo. La línea ahí, la flechita, que es una línea de flujo, que va a indicar el orden de la ejecución de las operaciones, ¿ok? La flecha va a indicar la siguiente instrucción, el siguiente paso. Es una flecha importante porque gracias a eso nosotros nos podemos guiar. Esta línea de flujo es muy, pero muy importante porque nos va a ayudar a guiarnos en el proceso. ¿Ok? En tercer lugar, mis queridos alumnos, tenemos el símbolo de la entrada y salida. Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. Ya es una especie de un, digamos, un rectángulo inclinado, ¿no es cierto? Pero de eso se trata. Ahora, en el caso del rectángulo, rectángulo como símbolo, tenemos lo que es el proceso. Representa cualquier tipo de operación. Básicamente es ahí donde ya cuando hablamos de operación, hablamos de palabras, de conceptos, en donde nosotros podemos colocar para poder trabajar de alguna otra manera. Y por último tenemos el símbolo de la decisión, que es básicamente como un rombo. Nos permite analizar una situación con base a valores verdaderos o falsos. Todo símbolo tiene un significado, tiene una función. Y yo te invito esta mañana a que tú puedas pensar en esto, que tú puedas tomarlo en cuenta para el trabajo que viene. Y tu trabajo básicamente tiene que ser redactar, producir un diagrama de flujo. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahí tenemos el cuadro entonces. Ahora, vamos a resolver algunas actividades importantes esta mañana y para eso y para esta ocasión quiero que prestemos atención muchísimo a las actividades porque vamos a analizar. Una de las cosas importantes que nos permite el diagrama de flujo es básicamente trabajar el aspecto de la comprensión de textos. Porque a través del diagrama de flujo podemos trabajar básicamente la comprensión de textos. Y cuando trabajamos la comprensión de textos, básicamente es porque estamos leyendo algo, estamos leyendo un diagrama, estamos entendiendo la importancia que tiene la comprensión de textos dentro de los cuadros importantes. Vamos a marcar la respuesta correcta en primer lugar sobre el diagrama de flujo, los datos que el día de hoy hemos visto o vamos a verlo, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de un diagrama de flujo? Ok, a ver, ¿cuál es el objetivo de un diagrama de flujo? Quiero por favor que pensemos un poquito en eso. Quiero que pensemos en esta pregunta, ¿ok? Y podamos responderlo en base a tres alternativas. A, seguir un patrón o proceso de ideas. B, criticar de manera explícita una opinión. O C, entender y ser empático con el otro. ¿Cuál es el objetivo de un diagrama de flujo? A ver, vamos resolviendo esa pregunta. Te voy a dejar unos segundos para que tú puedas resolver esa cuestión, esa pregunta. Y estoy muy seguro que nos va a ayudar muchísimo a entender el objetivo, el propósito. ¿Para qué crear un diagrama de flujo? Ok, vamos pensando, vamos leyendo la sesión, la información. Tenemos nosotros una información importante, así es que yo te voy a pedir que puedas tú identificar el trabajo, cuáles son los propósitos importantes para el trabajo de un diagrama de flujo, cuál es básicamente el propósito y el objetivo por la cual nosotros trabajamos un diagrama de flujo. A ver, ¿con cuál alternativa nos podemos quedar? A, seguir un patrón o proceso de ideas. B, criticar de manera explícita una opinión. O C, entender y ser empático con el otro. ¿Ok? ¿Por dónde va la idea del diagrama de flujo? ¿Cuál es el objetivo? Si nosotros recordamos un poquito el trabajo, la idea, podemos darnos cuenta que esta idea de diagrama de flujo es seguir un patrón, un proceso de ideas. En realidad, construimos las cosas en base a un proceso de ideas. Entonces, nunca olvides esto. El diagrama de flujo responde a un patrón, a un proceso de ideas. Alternativa A.
Vamos a leer atentamente el texto que viene a continuación y vas a responder las preguntas que siguen, las que continuamente responderá al trabajo importante de lo que significa un diagrama de flujo, ¿ok? Miren, ahí tenemos otro ejemplo de un diagrama de flujo que es lógico que infiere un proceso. Ya recuerda las flechas, recuerda los símbolos de inicio final. Básicamente es importante que sepamos un poquito de qué se está tratando esto, ¿ok? En primer lugar tenemos un inicio. ¿De qué trata? ¿Cuál es el tema? ¿Puedes identificar cuál es el tema del diagrama de flujo? ¿Puedes identificar de qué trata este diagrama de flujo? A ver, ¿de qué trata? A ver, lee bien. Conmigo vamos a estar guiándonos un poquito. Quiero que tú me digas de qué trata o cuál es la idea de este diagrama de flujo. ¿Cuál es el tema? ¿Por dónde va la idea del diagrama de flujo? ¿De qué tratará? Trata de un material, ¿no? Tiene un inicio y un final. Inicio, encender el reproductor. Luego, ¿está vacía la bandeja? Retirar el DVD existente. Miren la flechita cómo va hacia abajo. Sí, insertar DVD deseado. Presionar play, ¿ok? Y sencillamente ese es el final de este texto, que es un organizador visual importante. Ahora, chicos, vamos a contestar algunas preguntas para que tú puedas ver que esto también tiene que ver con una comprensión de texto. Básicamente es un texto, un manual, ¿no? Como si fuera un manual importante en nuestro trabajo, que tiene que ver básicamente con el aspecto neto de un proceso de ideas. ¿Cómo encender un reproductor de DVD? Ahora, en tu cuaderno, en tu sesión de clase, tú tienes ahí básicamente 4 preguntas, algunas líneas para que tú lo puedas resolver. Te voy a apoyar en esto, obviamente, pero la idea es de que tú te tomes un tiempito para poder leer cada pregunta, leer el diagrama de flujo y responder en base a tus criterios, ¿ok? En primer lugar, ¿cuáles son los pasos para encender un DVD? ¿Cuáles son los pasos para encender un DVD? Ahora, si retrocedemos, ¿cuáles son los pasos para encender un DVD? A ver, bueno, encender el DVD, el reproductor, preguntarnos si está vacía la bandeja. Si es no, no. Si es sí, hay que retirar el DVD existente, luego insertar el DVD deseado, presionar play, que es al final el trabajo que se hace para encender un DVD. Entonces, hay que escribir en nuestros cuadernos cuáles son esos pasos en base al diagrama que ya estamos viendo a continuación. La segunda pregunta, ¿qué significa presionar play? Interesante, miren allí. ¿Qué significa presionar play? Bueno, aquellos que sabemos un poquito inglés, ¿no? No se trata de un juego, la palabra play en este caso, sino tiene que ver con probar algo que funcione, ¿no es cierto? Entonces, presionar play tiene que ver con algo que funcione, ¿ok? Entonces, ahí tú puedes responder ahí que ya es la fase final del proceso para poder de alguna manera entender si se está encendiendo el video, ¿ok? Entonces vamos copiando nuestro cuaderno, vamos tomándonos el tiempito para poder resolver estas inquietudes. C. ¿Qué significa retirar el DVD existente? A ver, ¿qué significa esto de retirar el DVD existente? Vamos a ver aquí. A ver, ahí tenemos en una parte del diagrama de flujo el punto de retirar el DVD existente. ¿Qué significa esto? A ver, chicos, ¿qué significa retirar el DVD existente? ¿Qué se te viene a la mente? Bueno, si aquellos que hemos tenido la experiencia de tener un equipo de sonido, a veces queremos insertar nuestro DVD, pero tenemos que ver si es que la bandeja está vacía y si está, tenemos que retirar el DVD existente. ¿Por qué? Porque obviamente el disco seguramente está ahí y eso va a permitir de alguna otra manera entender que no podemos insertar. Entonces tenemos que retirar el disco correspondiente, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, ahí tenemos la tercera pregunta. Vamos con la última.
¿Ok? Vamos con la última. Ya vamos copiando, vamos redactando en nuestros cuadernos. Es muy importante que lo hagamos. ¿Es entendible los pasos explicados? ¿Es entendible los pasos explicados y por qué? A ver, tú como buen analista, ¿es entendible los pasos explicados? Bueno, este diagrama de flujo es un diagrama básico, es un diagrama que ayuda muchísimo. Así es que básicamente sí, parece ser que sí. Entonces, este diagrama de flujo corresponde a ciertos pasos coherentes. Entonces, sí es un diagrama bien explicado, porque parte de un inicio, da una culminación y sobre todo, si te das cuenta, los símbolos ayudan muchísimo a poder entender este tipo de organizador. Los símbolos ayudan a entender muchísimo el aspecto del organizador. Por lo tanto, nos encontramos con que sí es entendible, porque cada punto es un resumen. Aquí no estamos llenando textos. La idea no es llenar textos en un diagrama de flujo. Y la idea es poder ver el proceso. Ese es el proceso para trabajar un tema. Y aquí esta mañana hemos tratado de poder explicarte, darte un ejemplo de cómo se trabaja básicamente un diagrama de flujo. Así es que chicos, mi deseo esta mañana es de que a través de estas preguntas de comprensión podamos entender a leer un texto, entendamos cuál es el significado que esconde ese texto. Ok, así es que vamos a dejarte una actividad a continuación a través de la plataforma, a través de la sesión de clase, porque la idea es que tú redactes un diagrama de flujo en base a un tema manual. Puedes leer cómo manejar un auto, cómo encender algo, cómo matricularte en algo. Hay diferentes tipos de temáticas que podemos trabajar para hacer un diagrama de flujo. Y esta mañana hemos querido que tú puedas explotar ese análisis, esa observación importante de lo que significa trabajar con un diagrama de flujo. Así es que a continuación te dejamos una actividad, elige un tema adecuado para tu trabajo sobre el diagrama de flujo.